Bien, son las 5 y 2. Vamos a comenzar. Bueno, tengo varias... primero que nada me presento. Mi nombre es Jiménez Maximiliano. Soy su tutor en el aula de matemática. ¿Sí? Estuvimos trabajando hace 2 semanas ya juntos. He respondido varias consultas de la unidad 1 a la unidad 2 y esta semana le habilité la unidad 3. La semana que viene tenemos la evaluación, el viernes. Se le habilitará el jueves a las 4 de la tarde y se cerrará el viernes a las 20 horas. ¿Sí? Cabe aclarar que tienen 60 minutos para responder y un solo intento, ¿sí? Por ahí eso le aclaro. Bien, en el campus yo habilité un foro para que me hagan consultas. Primero por ahí comenzamos por esas consultas. Florencia me decía: hola, yo quisiera que me explique ecuaciones con potencia y fracciones, y luego rectas paralelas y perpendiculares. Bien, yo tomé, ahí le voy a compartir, le voy a compartir pantalla, ¿sí? ¿Todos logran ver bien mi pantalla? Hola, buenas tardes a todos los que se suman. ¿Se ve? Bien, perfecto. Entonces, bien, acá también tengo, a ver, bueno, vamos a empezar por las ecuaciones. Ecuaciones con potencias y fracciones, ¿sí? Teníamos ejercicio con potencias y fracciones. Admitir. Bien, se van a seguir sumando compañeros. Bien, yo tomé algunos ejercicios de las actividades que se le propuso en el campus. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos, bueno, para comenzar tenemos una ecuación de una función lineal, ¿sí? Para resolver este ejercicio tenemos que ir agregando elementos de un lado de la ecuación y a la vez ese mismo elemento del otro lado de la ecuación. Lo que tenemos que lograr obtener es el valor que va a tomar nuestra incógnita, ¿sí? En cada ecuación tenemos incógnita y tenemos una igualdad, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, vamos por la primera que ustedes tenían en el ejercicio, en las actividades. Tenemos 2x, por ejemplo, más 1, ¿sí? Es igual a 0. Bueno, en este caso ustedes tienen que agregar a ambos lados de la ecuación. Primero se tienen que concentrar en qué elementos tengo que suprimir o eliminar, ¿sí? En este caso, en una ecuación simple de una función lineal, como les dije, tengo que agregar un menos 1 de un lado de la ecuación y a la vez un menos 1 al otro lado de la ecuación. Algunos me consultaron que aprendieron en la secundaria de otra forma, de otra manera. Es llevando el elemento al otro lado de la ecuación. No está mal, está bien también, ¿sí? O sea, al que realice de esa forma está bien también, lo voy a tomar como bien también. Si llegan al resultado correcto, está bien. Voy a mirar todo el proceso, obviamente, ¿sí? Bien, acá se me va a eliminar los unos y del otro lado me va a quedar menos 1, ¿sí? Bien, acá en el siguiente yo voy a tener que dividir a ambos lados de la ecuación, en este caso por un 2,
Porque observen que acá el 2 está multiplicando con el x. Por ende, a ambos lados de la ecuación voy a tener que dividir por 2. ¿Sí? Entonces, al dividir por 2, se me va a simplificar, ¿sí?, este 2 con este 2. Y me va a quedar el resultado para x. Que en este caso el resultado va a ser x es igual a menos un medio. ¿Sí? Bien, vamos a una ecuación con una potencia. Luego vamos con una raíz. Voy a habilitar ver todos, admitir todos. Sí, la clase se está grabando y luego se va a subir a la plataforma. Bien. Tenemos, por ejemplo, 2x al cuadrado. Permítanme primero insertar una ecuación. ¿Sí? 2x al cuadrado, por ejemplo, más 2 es igual a 10. ¿Sí? Entonces acá comenzamos a trabajar con potencias. Bien, acá nuevamente nuestra incógnita es la x, ¿sí? Por ende, lo que tenemos que hacer es despejar todo lo que se encuentra alrededor de la x, o suprimir, eliminar todo lo que se encuentra alrededor de la x. ¿Sí? Entonces vamos a marcarlo con un color rojo. Esa x nosotros tenemos que encontrar el valor. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, primeramente yo observo y necesito suprimir o eliminar el 2. ¿Sí? Lo que voy a hacer es agregar un menos 2 del lado izquierdo de la ecuación y a la vez agrego un menos 2 al lado derecho de la ecuación. Por ende, estos dos se me van a eliminar y en estos dos, el 10 menos 2 lo voy a poder resolver. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar, se van a eliminar los dos y acá me va a quedar resultado 8. ¿Sí? Acá tengo una potencia. Bien, pero primero todavía no me tengo que concentrar en la potencia. Primero tengo que eliminar el elemento o el término que está delante del x, ¿sí? El coeficiente que está delante del x, ¿sí? En este caso es valor 2. Como el 2 está multiplicando, ¿sí? Cuando tenemos así 2 acompañado de x, hay una multiplicación. Entonces, como el 2 está multiplicando, lo que tengo que hacer es dividir a ambos lados de la ecuación por un número 2. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar 2x al cuadrado dividido 2 y acá me va a quedar 8 dividido 2. ¿Sí? Entonces este 2 con este 2 lo vamos a poder simplificar, ¿sí? Eliminar. Entonces continuamos, me va a quedar solamente el x al cuadrado y del otro lado 8 dividido 2 es 4. Bien, una vez que llegamos acá tenemos potencia, por ende la operación contraria a la potencia de lo que tengo que aplicar es la raíz, ¿sí? Por ende, a ambos términos, a ambos lados de la igualdad, vamos a tener que aplicar raíces, ¿sí? Para poder eliminar nuestra potencia al cuadrado, ¿sí? En este caso, mi raíz que yo voy a aplicar tiene que ser de índice 2, porque yo necesito eliminar esta potencia de exponente 2. Si hay, por ejemplo, una potencia de exponente 3, necesitaría una raíz de índice 3. ¿Sí? Bien, entonces acá ahora voy a aplicar raíces.
las raíces, cuando trabajamos con raíces, si ustedes no observan ningún valor en el índice, acuérdense siempre que las raíces son cuadradas, por ende siempre comienza el índice 2, no se observa, no es necesario identificarlo. Al verlo así nosotros sabemos que acá hay un índice 2, y si se quiere presentar con una raíz con índices distinto a 2, vamos a tener de esta forma, tenemos que representarlo índice 3 de nuestra operación, de nuestro término, ¿sí? A ver, entonces retomamos, tenemos de índice 2, ¿sí? A la vez, si yo agregué una raíz del lado izquierdo, tengo que agregar una raíz del lado derecho. Una vez que tenemos esa igualdad, ¿sí? Fíjense que acá el índice 2, potencia 2, voy a poder simplificar la raíz, quiere decir que la raíz no vamos a tener más, ¿sí? Solamente me va a quedar el término de x, y del otro lado tenemos que hallar la raíz de 4, ¿sí? La raíz de 4 vamos a obtener dos valores, no, perdón, vamos a obtener un valor que va a ser raíz de 4, 2. 2 por 2, 4. Entonces ahí resolvimos una ecuación con potencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Es lo mismo si paso la potencia de x como raíz al 4? Sí, eso yo lo que le explicaba es que lo que yo estoy haciendo es una manera de resolverlo, y lo que ustedes tienen, los que tienen en el campus, es esta manera, ¿sí? Ir agregando elementos y ir suprimiendo o eliminando elementos que se encuentran próximos a la x, a nuestra incógnita, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá lo primero que yo hice es agregar el menos 2 y el menos 2, porque yo necesitaba eliminar el 2 positivo, ¿sí? Agregué este término y agregué este término. Luego noté que próximo a la x, primero yo tengo que eliminar el coeficiente que se encuentra delante de la x, ¿sí? En este caso suprimí el 2, tuve que dividir por 2, porque acá el 2x se encuentra multiplicando, ¿sí? Por ende tengo que dividirlo por 2 y a la vez también dividirlo al otro lado de la igualdad. Una vez que resolví, tengo una potencia ahora, ¿sí? La operación contraria a la potencia o para eliminar la potencia son las raíces. Por ende, yo necesitaba aplicar raíces a ambos lados de la igualdad para eliminar esa raíz, ¿sí? Bien. A ver, por las dudas, si no hay preguntas. Si tienen preguntas, por ahí le pediría que activen su micrófono y me las hagan, porque si es en el chat, bien, vamos ahora a una ecuación. Vamos a tomar una ecuación, un ejemplo de una ecuación con fracciones, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un medio bien, tengo un medio de x, ¿sí? Más 10 es igual a 5 medios .
¿sí? 5 medio de x más 5, ¿sí? Vamos a pasar a la otra hoja, entonces no queda espacio. Bien, si acá observan, fíjense que tengo de un lado de la ecuación, tengo un elemento que está acompañado con x, ¿sí? Tengo otro elemento que no, vamos a diferenciarlos. Del otro lado de la ecuación, lo mismo, tengo un elemento que está acompañado con x, que se está multiplicando, y uno que que está solo, ¿sí? Entonces lo que primero debo hacer es agrupar esos términos, ¿sí? Los términos que tengan x tengo que agruparlos de un lado de la ecuación, y los términos que no tengan x tengo que agruparlos al otro lado de la ecuación. Tengan en cuenta siempre que cuando pasa un término pasa con su operación contraria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá yo paso el 5 medio x, va a pasar como menos 5 medios de x. Y del otro lado tengo 5, como el 10 está positivo, voy a pasar como menos 10, ¿sí? Y ahí fíjense que agrupamos los términos con x de un lado y los términos sin x del otro lado, ¿sí? Lo que voy a hacer primero es admitir. Lo que voy a hacer es resolver, ¿sí? Tomo los valores acá, en esta ecuación. Voy a hacer un cálculo auxiliar, ¿sí? Voy a resolver las fracciones, ¿sí? Que están acompañando a cada x. Entonces, para resolver fracciones, por ahí saqué una duda estos días anteriores a una compañera que no se acordaba cómo resolver fracciones. Para resolver fracciones, si tengo suma o restas, primero tengo que encontrar el mínimo común múltiplo entre los dos denominadores. En este caso es fácil porque ambos tienen como denominador el 2, por ende el mínimo común múltiplo es el 2, ¿sí? A un ejemplo solamente, aclaro, que si acá por ejemplo tengo un 7, ¿sí? El mínimo común múltiplo, si no se acuerdan, hagan la tabla del 2 por un lado, hagan la tabla del 7 por otro lado, y ahí fíjense, el primer número que se repite, ese va a ser el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, si acá tengo, a ver, 15, ¿sí? Un número medianamente alto. Entonces, si no se acuerdan, por ejemplo, la tabla del 15 y la tabla del 2 hagan por un lado y por el otro lado. Si le da muy alto, lo que pueden hacer es multiplicar directamente el primer denominador por el segundo denominador, ¿sí? Entonces 2 por 15, 30, ¿sí? Entonces sabemos que el mínimo común múltiplo va a ser el 30, ¿sí? En este caso, bueno, nos dio como denominador 2, ambos denominadores son 2, por ende voy a utilizar el 2 como denominador. En este ejercicio, o en cualquier otro ejercicio, en el momento que le aparezcan mismos denominadores, ustedes directamente lo que pueden hacer es resolver los numeradores, es decir, 1 menos 5 me va a quedar menos 4, ¿sí? Ahora, si es distinto, por ejemplo, si acá es un 3, bueno, el mínimo común múltiplo va a ser 6, ¿sí? La tabla del 2 y la tabla del 3, el primer número que se encuentra es el 6. Ahora, lo que tienen que hacer es el denominador, dividirlo por el primer denominador, va a quedar 6 dividido 2 es 3, 3 por 1, 3, ¿sí? Menos, ese menos sale de la operación que se está realizando entre las dos fracciones. De luego, 6 dividido 3 me va a dar 2, 2 por 5, tenemos como resultado 10. Y ese resultado, ahí tengo que resolver
el numerador, que me va a quedar 3 menos 10 menos 7. ¿Sí? Menos 7 sobre 6. De esta manera resuelvo fracciones, ¿sí?, de restas y sumas. ¿Sí? Hacemos ya un repaso de todo lo que fue la unidad 1 también. ¿Sí? De resta y suma tengo que resolver de esta forma. Si acá, por ejemplo, tengo una suma, me va a quedar 13. ¿Sí? Si tengo una multiplicación, la multiplicación, acuérdense que es directo. Numerador por numerador, 5. Y denominador por denominador, 6. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. En la división, sí, nos falta la división. En la multiplicación es directo. Y en la división hay dos opciones que pudieron haber aprendido en la secundaria: invertir el segundo término y realizar la multiplicación, ¿sí?, o multiplicar cruzados, ¿sí? Si yo multiplico cruzado va a quedar 1 por 3, vamos a obtener el 3 en el numerador, y 2 por 5 me va a quedar 10, me va a quedar 10 en el denominador, ¿sí? Fíjense que si yo invierto, me queda 3 en el numerador y 5 en el denominador, y tengo que realizar una multiplicación. Entonces 1 por 3, 3, 2 por 5, 10. De esa forma se pueden dividir, ¿sí? Bien, volvemos otra vez al ejercicio que estábamos. Tenemos una resta entre 1 medio y 5 medios, ¿sí? 5 medios. Entonces, mínimo común múltiplo va a ser el 2, y lo único que tengo que hacer es directamente resolver los numeradores. 1 menos 5 menos 4, ¿sí? Acá lo que puedo hacer, y lo que por ahí le aconsejo que siempre hagan, en el momento que puedan simplificar, simplifiquen a la mínima expresión cada número, ¿sí?, cada fracción. Ustedes encuentran para simplificar, simplifiquen, porque siempre le va a quedar un poco más sencillo que trabajar con números muy grandes o trabajar con números muy chicos. O sea, trabajar con números muy chicos va a ser más sencillo y llegar a un resultado, ¿sí? Bueno, 4 dividido 2, 2, y va a ser negativo, ¿sí? Por regla de los signos, menos dividido más, menos 2. Por ende, elimino esto. Uy. Listo. Elimino este. Y me va a quedar 2 menos 2x, ¿sí?, es igual a 5 menos 10, me da como resultado menos 5, ¿sí? Bien, una vez que tengo esto, analizo nuevamente. Bueno, mi objetivo es averiguar cuánto va a valer, cuánto es el valor de nuestra incógnita, ¿sí? Por ende, yo necesito nuevamente, analizo cuáles son los números que están próximos a la x, y es el menos 2 por x. Por ende, me está diciendo que voy a tener que dividir a este término por menos 2 y dividir al término que se encuentra a la derecha por menos 2 también, ¿sí? Se me van a simplificar los menos 2, esos menos 2 se van a ir, con este se va a ir, ¿sí? Entonces me va a quedar como resultado x
x es igual a, fíjense, 5 medios, yo no puedo simplificar, entonces va a quedar expresado como 5 medios, como una fracción. Ahora lo que puedo hacer es aplicar la regla de los signos. Menos dividido menos, el resultado va a ser positivo, 5 medios. ¿Sí? Pueden comprobar este valor, ¿sí? El valor que obtuvieron, lo que van a hacer es ir reemplazando, voy a copiar, en la ecuación original. El valor que se obtiene reemplazan en la ecuación original, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por 5 medios y multiplicar por 5 medios, ¿sí? Entonces acá me va a quedar, a ver si está bien, sí, 5 medios. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es multiplicarlo, ¿sí? Me va a quedar 1 por 5, 5. Acuérdense que la multiplicación es directo entre fracciones. 1 por 5, 5. ¿Sí? 5 y de abajo nos va a quedar 4. Y del otro lado nos va a quedar 5 por 5 son 25. 25 cuartos. Bien, acá, a ver, 5 medios. Menos 10. 5. Menos 5. Bien, acá lo que tenemos que hacer es, a ver, 4 por 5, resolverlo, ¿sí? Voy a sacar esta suma, ¿sí? Al 10 yo puedo transformarlo en una fracción, ¿sí? Todo número yo puedo transformar en una fracción. Entonces lo que vamos a hacer es resolver lo que se encuentra al lado izquierdo de la ecuación y verificar cuánto nos da, ¿sí? Mínimo con un múltiplo entre el 4 y 1 va a ser el 4, ¿sí? 4 dividido 4 es 1, 1 por 5, 5. 4 dividido 1, 4, 4 por 10, 40. Entonces acá nos queda 45 cuartos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es verificar que en el lado derecho de la ecuación no quede el mismo valor. Entonces resolvemos. Nuevamente tengo el 5, lo puedo representar como una fracción, 5 sobre 1, y ahí nos queda nuevamente 4, 4 dividido 4 es 1, 1 por 25, 25, más 4 por 1, 4, y 4 por 5, 20. Entonces el resultado nos va a dar 45 sobre 4. Y ahí llegamos a ambos lados de la ecuación obteniendo el valor 45 cuartos, ¿sí? Eso me verifica que lo que nosotros obtuvimos acá, lo que obtuvimos para el valor de x, que fue 5 medios, es verdad, ¿sí? Es correcto, está bien nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta? Admitir.
profe, en la tabla encontré y comparto con mis compañeros una pequeña fórmula que me ayudó con ecuaciones con fracciones. El primero al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Eso es el binomio al cuadrado. Este valor que comparte, esta fórmula que comparte Belén, se ocupa cuando tenemos un binomio, ¿sí? Cuando tenemos, ahí le explico, el binomio. Por ejemplo, vamos a insertar una nueva fórmula. Tengo entre paréntesis x más 5, esto está elevado al cuadrado, control x, diseño, inserto, espérenme un segundo, ahí, cuando tenemos elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí tenemos que aplicar la fórmula, ¿sí? Yo siempre le voy a dar el ejemplo sin número, con letras, ¿sí? Por ejemplo, el valor de A y el valor de B, ¿sí? Esos son números, toman las letras A y B van a tomar valores numéricos, ¿sí? Como el ejercicio de abajo. Lo que tienen que hacer es, el primer elemento, que en este caso es A, tiene que estar elevado al cuadrado, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Voy a colocarme acá, más o menos 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Explico porque por ahí hay algunos que están con dudas también con el binomio, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos que hacer es, bueno, este es el ejemplo con letras, ¿sí? El ejemplo genérico. El ejemplo numérico va a ser el primero al cuadrado, ¿sí? El primero al cuadrado, entonces quiere decir x al cuadrado, ¿sí? Acá, por ejemplo, si se presenta una ecuación y se le da un ejercicio con un binomio y después, por ejemplo, resultado 5 o 25, lo que tienen que hacer es resolver el binomio del lado izquierdo y por ahora dejarlo al 25 sin, o sea, lo que puedo hacer es resolver, ¿sí? El binomio. Entonces, porque necesito que acá nos quede todo un polinomio primero, ¿sí? Por ejemplo, el primero al cuadrado más 2 veces por el primero, que va a ser x, por el segundo, más el segundo, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Y ahí resolví el binomio al cuadrado, ¿sí? Acá tengo que continuar. Acá, por ejemplo, me va a quedar x al cuadrado, me va a quedar el mismo término, ¿sí? Mismo término. Después 2 por x por 5, puedo resolver los valores numéricos, ¿sí? El 2 voy a poder multiplicar con el 5, entonces me va a quedar 10x más 25, 5 al cuadrado, 25. Fíjense que nos quedó un polinomio de grado 2, ¿sí? Acá, por ejemplo, el ejercicio que yo les decía así anteriormente, si tenían este binomio igualado a 25, ahora van a tener el polinomio igualado a 25, ¿sí? Yo el ejercicio que le dije hace un ratito era el siguiente, igualado a 25, ¿sí? Se desarrolla el binomio y luego, y ahora recién, fíjense que voy a tener, tengo un polinomio de grado 2 y lo que voy a hacer es, voy a comenzar a eliminar lo que yo puedo eliminar, ¿sí? Fíjense acá, si yo agrego menos
25 del lado izquierdo y agrego menos 25 del lado derecho, me va a quedar en la siguiente ecuación. Se van a eliminar los 25, ¿sí? Y me va a quedar una función cuadrática, que acá, bueno, ya puedo tomar también el ejercicio en la que tenemos que aplicar la resolvente o a ver cómo estaba. Bien, que podemos aplicar la resolvente. A ver, la resolvente también lo tenemos acá, insertar ecuaciones. A ver si estaba la resolvente. Sí, acá tenemos la resolvente. ¿Sí? Acá tengo que aplicar esta fórmula para resolver este tipo de ecuaciones. Porque acá yo voy a encontrar dos valores para determinar que pueden utilizarse en X, ¿sí? Fíjense que en una función lineal nosotros encontramos un valor. Esta es una función lineal de grado 1. Esta es una función lineal, ¿sí? Esta es una función, a ver, acá teníamos una función cuadrática. Buenas, hubo un pequeño corte. Retomamos. Dígame si se ve mi pantalla nuevamente. Le comparto la pantalla. Hola a todos, volví otra vez. Hubo un pequeño corte de luz. Díganme si observan bien la pantalla nuevamente. ¿Sí? Perfecto. Seguimos con el resolvente, que es justo un tema que yo quiero que ustedes observen. Resolvente, ¿sí? Tenemos una ecuación de grado 2, ¿sí? Fíjense que acá el elemento del coeficiente que acompaña al grado 2 va a tomar del valor de A, ¿sí? Lo voy a hacer acá abajo, así, control C, control V. Siempre el valor que acompaña a el grado 2, el coeficiente de la potencia de grado 2 es el valor de A. Siempre que acompaña al elemento de grado 1 es el valor de B, y siempre el numerito que se encuentra solo va a ser el valor de C. Acá podemos tener, a ver si tengo símbolos. Bueno, acá los elementos, acá pueden estar más menos, ¿sí? A ver si, bien, ahí está. Más menos y más menos, ¿sí? Pero esto siempre es aplicable, ¿sí? Ustedes tienen que analizar en su ecuación qué elementos tienen, ¿sí? Voy a dar ejemplos, así analizamos completo todo. Por ejemplo, si yo tengo 7, me voy a salir un poquito, después retomamos de vuelta la ecuación, pero si tengo, por ejemplo, insertar, si tengo, por ejemplo, 7x al cuadrado, 7x al cuadrado más 3 es igual a 0, ¿sí? Si yo tengo este valor, ¿sí? Acá puedo decir, bueno, tengo mi ecuación de grado 2, ¿sí? Luego puedo decir el valor A es igual a 7 y el valor C es igual a 3,
Y además, bueno, voy a poner en coma acá. Y además, el valor b yo lo tengo que completar. El valor b va a ser el 0, ¿sí? Para esta ecuación, ¿sí? Después, por ejemplo, si tengo, vamos a desarrollar otra ecuación. Si tengo 7x al cuadrado más 2, vamos a hacer menos 2x menos 5, ¿sí? Ahora este es un polinomio de grado 2 completo, porque tengo el valor de a es igual, a 7, el valor de b es igual a menos 2 y el valor de c es igual a menos 5. ¿Para qué nosotros estamos obteniendo estos valores de a, b, c? Para luego reemplazar en la ecuación de la resolvente, ¿sí? Fíjense que la resolvente dice menos b. Entonces, el valor de b que ustedes tengan de la ecuación, reemplazan acá. Más menos el valor de b nuevamente al cuadrado. Recuerden que este b tiene que estar entre paréntesis, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, acá un menos 2, ¿sí? Tiene que estar entre paréntesis porque el menos también pertenece a b, ¿sí? Entonces ahí va a ser, y es distinto si yo digo, si yo tengo sin el paréntesis, va a ser un menos 4, porque el menos está aparte del 2, ¿sí? Ahora, con el paréntesis va a ser un 4 positivo, ¿sí? Acuérdense de eso. Bien. Y después, bueno, menos 4 por a por c. Los valores de a y valores de c yo tengo que ir reemplazando también en esta ecuación. Bien, retomamos esta ecuación. Si quieren, a ver, 10. Bien, lo que voy a hacer acá es, yo tengo el valor de a, que en este caso no lo vemos, pero hay un 1, ¿sí? Todo elemento, o sea, si la x se encuentra sola, es que hay un coeficiente delante que es el 1, ¿sí? Por ejemplo, si acá la x lineal estaba sola, también sé que hay un 1, ¿sí? Pero en este caso es un 10. Bien, entonces reemplazo los valores. Tengo el valor de a que es 1, entonces en a voy a reemplazar por 1 y en a voy a reemplazar por 1. Tengo el valor de b que es 10. Fíjense que acá tengo 10 positivo. Por ende, si yo pongo el positivo, a ver, yo tengo en la fórmula es menos b. Pero si yo digo, si acá, bueno, acá es positivo, menos por más, va a seguir siendo negativo. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasaba si acá yo tengo un negativo? Entonces ahí yo voy a decir menos 10, esto se transforma en positivo. Puedo colocar más o puedo simplemente dejarlo así nomás. ¿Se entiende? Eso también tengan en cuenta cuando su valor de b tiene un signo negativo. Cuando van a pasar a la resolvente, tengan en cuenta cómo va a quedar el primer término de la resolvente, que era menos b, ¿sí? Bueno, en este caso es un 10 positivo, vamos a volver a dejarlo como positivo, y entonces me va a quedar menos 10, ¿sí? Y acá adentro en b va a ser 10 al cuadrado. El valor de c, en este caso, en esta ecuación, yo no tengo, ¿sí? Por ende, completo, con un 0, ¿sí? Voy a representarlo acá. El valor de a es 1, coma, el valor de b es 10 y el valor de c es 0, porque yo completo. ¿Estamos?
Bien, entonces acá sigo resolviendo. Control C. Ahora comenzamos a resolver. Ahora viene la parte del álgebra, la matemática. Pues tengo 10 al cuadrado, me va a quedar 100. Y menos 4 por 1 por 0, todo esto, fíjense que me va a quedar 0. Porque todo número multiplicado por 0, 0. ¿Sí? Y debajo me va a quedar 2 por 1, 2. Por ende queda el 2. Bien, acá directamente lo puedo eliminar. ¿Sí? Ahora, nuevamente bajo. Bien. Y nos va a quedar la raíz de 100, que va a ser 10. ¿Sí? 10 por 10 nos da 100. ¿Por qué dije 10 por 10? Porque yo al 100 lo puedo transformar como una potencia. ¿Sí? Acuérdense, ahora al 100, volvemos otra vez a retomar, lo transformo en potencia. ¿Sí? Y fíjense que el grado el índice de la raíz es 2 y el grado de la base o del radical es 2. Por ende puedo simplificar y me va a quedar 10. ¿Sí? Entonces ahí voy a resolver. Bien, fíjense que bueno, acá en la fórmula, no sé si prestan atención, que tenemos más menos. ¿Sí? Tengan en cuenta ese más menos, siempre. ¿Sí? Porque ahora lo que nosotros buscamos son dos valores para nuestra incógnita x. ¿Sí? Primero vamos a resolver para la suma y luego vamos a resolver para la resta. ¿Sí? Entonces, acá para la suma nos va a quedar 0 sobre 2. Todo 0 sobre 2 me va a quedar 0. ¿Sí? Y menos 10 nos va a quedar menos 20, perdón, dividido 2. Menos 20 dividido 2. Por ende, el resultado va a ser menos 10. Entonces, ahí me pueden decir que encontramos dos soluciones para x. Para x igual 0 y para x igual menos 10. Le voy a mostrar, permítanme abrir el GeoGebra, que también esta aplicación pueden utilizar para graficar, ¿sí? Para graficar ecuaciones, funciones, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros teníamos la ecuación acá. Esta ecuación estábamos analizando, ¿sí? Vamos a remarcarlo porque si no se nos pierde. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es llevar esta ecuación y graficarlo, ¿sí? Entonces nos va a quedar x cuadrado más 10x. Bien, si yo lo grafico, primero yo tengo que darle y es igual a x al cuadrado más 10. Más 10 o menos 10. A ver cuánto era. Más 10x. A ver, vamos a hacer un repaso. Menos 10. Menos b más menos 10 al cuadrado por c. A ver. Ahora nos quedó bien. A ver, hagamos un repaso. Tengo
término de A, que es 1, ¿sí? Término de B. Primero insertamos la ecuación de la resolvente. Menos B, menos 10, ¿sí? B al cuadrado, 10 al cuadrado, menos 4 por A por C. Entonces acá nos quedó menos 10, 2 por A. 10x. Perdón. Acá en la ecuación todavía me falta las x. Ahora sí. Porque no me estaba quedando las raíces, ¿sí? Me faltó completar la x para lineal en esta ecuación. Entonces ahí observan, fíjense que nosotros encontramos acá valores para esa ecuación en x igual 0 y en x menos 10. Esos valores son los puntitos que van a cruzar en mi eje x. Fíjense que acá tengo 0 y menos 10, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Tenemos otra cosa, cuando tenemos una función cuadrática siempre vamos a tener una parábola, ¿sí? Eso es el análisis que teníamos, que me preguntaron también. Ahora pasamos a eso. Acá fíjense que en el módulo 3 tenemos análisis de qué sucede. A ver. Más arriba tengo. No. Bien, acá cuando nosotros obtenemos dos valores para x, ¿sí? En este caso obtuvimos dos valores para x. Vamos a centrarnos otra vez en x igual 0 y en x menos 10. Entonces, estos valores son los puntos de corte con el eje x, ¿sí? En la gráfica yo les muestro en 0, ¿sí? 0, 0 y en menos 10. Menos 10 para x, 0 para y, ¿sí? Hay veces que vamos a tener parábolas que no van a cruzar sobre el eje x, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a graficarlo acá. Si yo tengo, por ejemplo, y es igual a x al cuadrado más 3. Fíjense ahí, tengo una nueva función que es x cuadrado más 3. Fíjense que esta parábola no cruza por el eje x. Quiere decir que no va a tener raíces. Quiere decir que en su ecuación, cuando ustedes utilicen la resolvente, en la raíz le va a quedar un signo negativo. Y eso no se puede resolver, o sea, se resuelve en los números complejos, pero en esta ocasión no se puede resolver. Por ende, vamos a tener raíces imaginarias. Es decir, ahí cuando acá le queda una raíz, cuando ustedes resuelven y queda una raíz de un número negativo, no van a poder continuar resolviendo. Entonces quiere decir que ahí van a tener raíces imaginarias. No van a lograr obtener valores para x, ¿sí? Eso gráficamente le está diciendo que, como en la parábola que yo le estoy presentando ahora, fíjense que esta parábola no cruza por el eje de las x. Por ende no voy a tener raíces. Voy a tener raíces imaginarias nomás. Pero me pueden decir que no vamos a tener valores reales para x, ¿sí? Eso es una. Bien, acá en la verde obtuvimos dos valores para x, ¿sí? En la parábola verde. En la parábola naranja no obtuvimos valores para x y vamos a representar ahora x al cuadrado. X al cuadrado. Fíjense, x al cuadrado. Fíjense que ahora en la parábola gris obtenemos un solo valor para x, ¿sí? Eso va a suceder
cuando ustedes resolviendo en la resolvente llegan a valores iguales, ¿sí? Se repiten, van a tener doble raíz en ese punto, ¿sí? Quiere decir que acá, por ejemplo, si resolvíamos y obteníamos también en el primero -10, vamos a obtener doble raíz en -10. Gráficamente está representado de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a tener la parábola, va a estar acá en -10, ¿sí? Y vamos a tener doble raíz en ese punto. ¿Estamos? Bien, le quiero preguntar si van entendiendo. Por favor, que manden un mensaje o activen el altavoz. Sí, Betiana. Hola Maxi, ¿me escuchan? Sí, No, mira, te comento. Primero, antes que nada, gracias por tu tiempo y por tu explicación. La verdad que estás tratando de ser lo más claro posible porque es un tema muy complicado. sí, sí, sí. Cuando empecé con esto de matemática, la verdad que se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. Primero, ¿qué hago acá? Después, imagínate, hace 20 años terminé el secundario. Después, Bien. como no entendí en qué parte de mi vida de recursos humanos aplicaría esto, y después lo extenso que es el tema, o lo que me parece a mí, ¿no? Será porque no lo estoy entendiendo. Y eso me genera miedo y me genera dudas de cómo va a ser el parcial y, y no arrepentirme de hacerlo antes de tiempo. No sé si me Ajá. explico, me cuesta un poco entender el tema. Ahora todo esto que estás explicando de la parábola y todo, la verdad que estoy en la nube. Pero te Esto de agradezco, la no porque vos no parábola. sos claro, sino porque me parece que me falta tiempo o explicación, o creo que te tendría que tener sentado al lado en el momento del parcial. Eso es lo que me pasa hoy. Bien, Solamente para comentártelo. bien, bien, bien. Esto de la parábola, bueno, yo le agregué esta semana el módulo 3, ¿sí? Estamos trabajando esta semana. Yo le subí, para que tengan en cuenta, a la plataforma unos modelos, ¿sí? Un modelo parcial anterior y un modelo recuperatorio anterior, ¿sí? Va a ser similar a esos modelos, ¿sí? No me voy a alejar de esos modelos. Van a tener preguntas que ustedes van a tener que, o ejercicios que van a tener que resolver en sus hojas y luego indicar cuál es el verdadero, por ejemplo, multiple choice, cuál es el verdadero de las opciones, ¿sí? Después, teoría también lo mismo. Yo voy a tratar, va a ser multiple choice. Yo le voy a preguntar algo y le voy a dar 4 opciones, 3 opciones. Y ustedes van a tener que seleccionar cuál va a ser la opción correcta, ¿sí? Sí, es un poquito complejo. Lo que estoy pensando ahora también es tratar de juntarme con ustedes el martes y si quieren, de la misma modalidad, hacerlo, hacer una clase virtual también por mí. Uy. Eh, si a ustedes les parece. Pero necesitaría que ustedes por el foro me indique bien qué temas, así yo me organizo y bueno, vamos desarrollando rápido o directamente qué ejercicios puntuales necesitan que yo desarrolle, ¿sí? Así no nos extendemos tanto. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bien. Lo de hoy yo quiero saber si se entendió, quedó claro. Bien, bien, bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? A ver, voy a fijarme acá. Bueno, ecuaciones de segundo grado trabajamos recién, aplicando las resolventes. Propiedad de raíces, a ver, ¿qué más tenía acá?
Bueno, ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Creo que hoy me consultaron cómo, cómo obtener esas ecuaciones, ¿sí? Cómo obtener la ecuación de la recta, ¿sí? Eh, a ver, vamos a dar ejemplos, ¿sí? Vamos directamente al ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, un punto, a ver si hay alguna consulta más. Sí, sí, el martes reprogramamos una nueva clase por mí y no hay drama. Pero necesitaría sí que sean puntuales qué ejercicio le está haciendo difícil. Así yo voy tomando el apunte. Bien, ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo P, primer punto. Bueno, primero que nada, los puntos se representan con una P, con mayúscula, perdón. ¿Sí? Entre paréntesis, el primer valor que tenemos, por ejemplo, le voy a dar valor 1,3. ¿Sí? El primer número representa la coordenada en X. ¿Sí? Y el segundo representa la coordenada en Y. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero graficar este punto, lo voy a representar en el GeoGebra, ¿sí? 1,3. Entonces, yo lo voy a abrir paréntesis, 1,3. ¿Sí? Fíjense que ahí, en la gráfica, estamos representando el punto 1 en X, 3 en Y. ¿Sí? De esa forma pueden representarlo. Ustedes en su carpeta pueden hacer la gráfica y representar ese punto. Si quieren representar, por ejemplo, una coordenada menos 3, 8. ¿Sí? Entonces le va a dar, ¿a dónde fue? Menos 3, 8. ¿Sí? Va a estar en el segundo cuadrante. ¿Sí? Este es el primer cuadrante, el de la derecha, superior a la derecha. El superior a la izquierda es el segundo cuadrante. El inferior a la izquierda es el tercer cuadrante y el inferior a la derecha es el cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, para ubicar un punto, ustedes, el primer número que tienen es la coordenada en X. Entonces ustedes van a decir, bueno, yo parto desde 0. Me dicen menos 3, entonces voy a ir menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Y después me dice 8 positivo, quiere decir que 8 voy a ir para arriba. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Por ejemplo, si acá el 8 es negativo, me va a decir que yo tengo que ir para abajo. ¿Sí? Voy nuevamente menos 3 a la izquierda y 8 para abajo. Y ahí ubico el punto. ¿Estamos? Bien, eso para ubicar puntos. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a representar dos puntos y yo necesito, por ejemplo, vamos a representar estos dos. Tengo 1 y 3 y menos 3, menos 8. Yo necesito saber cuál va a ser la recta que va a pasar por estos dos puntos. Acuérdense que una recta, teniendo dos puntos, ya puedo graficarla. ¿Sí? Entonces ahora yo necesito saber cuál va a ser la recta que pasa por estos dos puntos. Vamos a ocupar esos dos puntos, 1, 3, menos 3, menos 8. Entonces, el P va a ser 1, 3 y el Q va a ser menos 3, menos 8. ¿Sí? Bien, ahí, bueno, vamos a las fórmulas. ¿Sí? Tengo P y Q. El primer elemento de P es X sub 1 y Y sub 1. Y el elemento de Q es X sub 2 y Y sub 2. ¿Sí? Lo que yo tengo que llegar es a esto. Es a una ecuación. Y es igual a mx más b. M va a ser nuestra pendiente. ¿Sí? Bueno, si esta recta pasa por, verifica bien. Si esta recta miembro, esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a ocupar. Pero primeramente, antes de ocupar esta fórmula, yo necesito obtener la pendiente. ¿Sí? Y la pendiente, bien, acá podemos ir reemplazando estos valores. ¿Sí? Por ejemplo, el valor de y el valor de x solo, que no tienen sub, como yo le digo, van a seguir siendo siempre y van a seguir siendo siempre x. ¿Sí? A ver, lo voy a sacar captura.
y lo voy a tomar acá abajo. Esta fórmula vamos a ocupar, ¿sí? Entonces, digo, bueno, inserto ecuación. Entonces, y va a seguir siendo y siempre, ¿sí? Porque ese es el y de la ecuación. Menos y sub 1. Y sub 1 me dice que es el i del p, del primer punto. Entonces, el i del primer punto acá en nuestro ejercicio es 3. Entonces va a ser menos 3. Uy. Tengan en cuenta acá si es un valor negativo. Bueno, ahora acá tenemos valor negativo. Va a cambiar el signo. Si acá, por ejemplo, el 3 era menos, entonces acá va a ser más. ¿Sí? En todas las veces van a aparecer las reglas de los signos. Por eso es importante la regla de los signos. ¿Sí? Muy bien. Es igual. Bueno, ahora abrimos paréntesis y al cuadrado. Y sub 2. ¿Cuál es el i sub 2? Me dice que el i sub 2 es el segundo elemento del segundo punto. Entonces es el menos 8. Entonces voy a colocar menos 8 menos i sub 1. I sub 1 dijimos que era 3 positivo. Entonces va a ser menos 3. ¿Sí? Bien, y ahora tengo que insertar. Perdón, que esta no está dentro de la ecuación. Ahí. Menos 8. Menos 8. Menos 3. Bien, ahora sí. Ahora tengo una división, un cociente, una división. X va a seguir siempre siendo x menos x sub 1. X sub 1 va a ser el primer elemento del primer punto. Entonces, 1. ¿Sí? Y debajo va a ser x sub 2, que es el primer elemento del segundo punto, que es menos 3, menos x sub 1. X sub 1 era 1. ¿Sí? Y va a ser 1. Entonces ahí reemplazar todos los valores, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ahora resolverlo. Entonces me va a quedar menos 8 menos 3 menos 11. Bien, ahora menos 3 menos 4, menos 3 menos 1 menos 4. ¿Sí? Bien, ahora fíjense que lo que podemos hacer es, ¿se acuerdan que yo le dije que a cualquier número podemos expresarlo como una fracción? Yo necesito acá, por ejemplo, si quieren lo expresamos con una fracción a ese menos 11. Y ahí fíjense que tengo una multiplicación entre dos fracciones. ¿Sí? La multiplicación entre dos fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Sí? Voy a resolverlo abajo. Entonces acá va a quedar, fíjense que tengo un número multiplicándose con dos números, ¿sí? Acá tengo dos números. Por ende, lo que voy a tener que hacer es aplicar la propiedad distributiva. Me va a quedar menos 11 por x y luego voy a hacer menos 11 por menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Esa parte de la distributiva. Bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces acá, resolviendo nuevamente, me va a quedar y menos 3. A ver, creo que repetí varias veces. Ahí está. Lo que voy a hacer acá es menos 11 por x, me queda menos 11x. Voy a representarlo directamente
en solo, ahora sí. Menos 11 por x, menos 11x. Menos 11 por menos 1, aplico la regla de signo, menos por menos es más, 11 por 1 es 11. ¿Sí? Y abajo me va a quedar 1 por menos 4, menos 4. ¿Sí? Bien, ahí continúo, porque yo necesito que mi ecuación quede de esta forma. ¿Sí? Voy a capturar también acá la fórmula. Yo necesito que quede de esta fórmula la ecuación. ¿Sí? Necesito que acá terminemos de resolver todo esto y que me quede... Vamos a achicar un poco. Ahí está. Que me quede de esta fórmula. Todavía no me quedó de esa forma. Fíjense que tengo el i a la izquierda, pero también tengo un número. Y la x tengo acompañado por varias cosas. Entonces, lo que tengo que hacer primero es despejar lo que se encuentra alrededor de... por ejemplo, acá tendría que pasar el menos 4 a multiplicar, porque está dividiendo con todos los elementos que están en el numerador, se está dividiendo con el menos 4. Por ende tengo que pasar el menos 4 multiplicando al otro lado de la ecuación, o, como nosotros resolvemos, es multiplicar por menos 4 acá y multiplicar por menos 4 por menos 4 del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces acá se simplifica. Le marco en rojo siempre lo que se simplifica. Se simplifica estos dos. Acá me quedan menos 4. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahora la nueva función me va a quedar sin los menos 4. Solamente así. Acá nuevamente, fíjense que tengo un número multiplicándose con un polinomio. En este caso es un polinomio. Entonces tengo que aplicar nuevamente. Siempre que obtengan esto, tienen que aplicar la propiedad distributiva. Es decir, al número que se encuentra fuera del paréntesis tienen que multiplicarlo por ambos, por los dos que están adentro del paréntesis. Entonces acá me va a quedar Control C, Control V. Voy a eliminar estos. Y ahí me queda menos 4 por i, me queda menos 4i. Menos 4 por menos 3, menos por menos es más. 4 por 3, 12. ¿Sí? Bien, ahí está quedando un poco más parecido, o al menos ya no tengo una división en la operación a esta fórmula. ¿Sí? Acuérdense siempre que a esa fórmula tenemos que llegar. Bien, ahora fíjense que en esta fórmula tengo al i que se encuentra solo a la izquierda. Por ende lo que tenemos que despejar es al i. El i tiene que quedar solo, ¿sí? O la y. Tengo que pasar entonces todos los términos que se encuentren alrededor de él. Entonces, el primero que se encuentra al lado de él es el menos 4 y el otro es el 12. Siempre busquen eliminar, suprimir el que se encuentra más alejado al i. Entonces acá vamos a agregar menos 12 de un lado de la ecuación y menos 12 del otro lado de la ecuación. Entonces en la siguiente ecuación me va a quedar 0, o sea, más 12 menos 12 se van a ir, y 11 menos 12 nos va a quedar menos 1. ¿Sí? Bien, ahí nos está quedando un poco más parecido. Abajo. Nos está quedando un poco más parecido a nuestra fórmula. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo que hacer es, bien, ahora tengo que dejarle solo a la i. Entonces, como yo sé que el menos 4 está multiplicándose con el i, lo que voy a hacer es dividir por menos 4.
¿sí? A ver, control X, diseño, insertar, ¿sí? Dividir por menos 4 y a todos los que se encuentran a la derecha también dividirlo por menos 4. Entonces acá voy a simplificar el menos 4 del denominador con el 4 del numerador, simplifico y me va a quedar y es igual, a ver, y es igual y es igual, y acá lo que puedo hacer, fíjense que me quedó y es, o sea, la fórmula es y es igual a mx más b. Acá no quedó fracciones, ¿sí? ¿Sí? Estos puntos yo lo tomé como genéricos. Nos quedó fracciones. No siempre van a quedar fracciones, van a quedar números enteros. Lo que puedo hacer acá es separar, que me va a quedar, vamos a hacerlo abajo, insertar ecuación, me va a quedar y es igual a menos 11 sobre 4x. Si yo la achico más a todos ustedes llegan a ver, porque así quiero que ingrese todo en uno. Ahí está. Me queda menos 11 sobre menos 4. Al menos 4 yo lo puedo compartir tanto como para el menos 11 como para el menos 1, porque está en el denominador, ¿sí? Menos 1 sobre menos 4. Acá me faltó el menos, ¿sí? Menos 11 sobre menos 4, menos 1 sobre menos 4. Acá aplico regla de los signos. Menos dividido menos va a ser más, y menos dividido menos va a ser más, ¿sí? Y ahí fíjense, esto toma el valor de m, que es la pendiente, esto toma el valor de b, que es el término independiente, y acá queda conformado nuestra ecuación de la recta, ¿sí? Vuelvo a repetir, estos son puntos que yo tomé recién nomás, unos puntos genéricos que yo lo di recién, y que me dieron fracciones. No siempre dan fracciones, la mayoría de las veces dan números enteros, ¿sí? Le va a quedar, algunos ejercicios le van a quedar y es igual a 2x más 7, por ejemplo, ¿sí? En estos ejercicios. Bien, ahora comprobemos que esta recta cruza por nuestro GeoGebra, por estos dos puntos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer, bueno, al que le interesa también el GeoGebra, lo que pueden hacer, o sea, todo lo que yo le estoy dando también lo pueden hacer ustedes en su GeoGebra, en sus computadoras. Siempre para graficar una función, ya sea lineal, cuadrática, cúbica, primero tienen que dejar el i es igual, siempre tienen que dejar representado, y ahí cargan la función, ¿sí? En este caso teníamos 11 cuartos de x, 11 cuartos de x, ¿sí? Bien, ahí quedó un poco aproximado ya los puntos, y más un cuarto, más un cuarto. Y ahí sí, fíjense que obtuvimos la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Vuelvo a repetir, el ejercicio van a ser un poquito más sencillos. O sea, no le van a quedar con fracciones, ¿sí? Van a quedar con números enteros. Bien, ¿se entendió?
Si quieren, yo todo este Word que yo hice recién lo organizo bien y se lo subo a la plataforma, si es necesario. Sí, Cari, levantaste la mano. Hola, sí, profe, que te iba a pedir que sí, que lo subieras a la plataforma si podía ser, Perfecto. para poder fin de semana. Sí, sí, sí. Yo lo subo, lo ordeno bien porque ahora está un poco, pero lo ordeno bien y se lo subo. ¿Sí? También le dejo el tema que se dio, los temas que se Listo, dieron. bien, bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta antes que terminemos la clase? Bien, acuérdense que para el martes, que acordamos nuevamente una clase Meet, por Buenísimo. ahí pregunten, dejen en el foro, ¿sí? Algunos ejercicios puntuales que quieran que se, que se den en la clase Meet. Entonces así ya tengo un poco más organizado y ya vamos directo a los ejercicios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Martes te a las consulto. 5. Martes a las 5 de la tarde. Yo igualmente le voy a dejar avisado con notificación. Bien, bien. Bien, estamos chicos entonces. Cualquier consulta al foro y bueno, yo como les dije, casi siempre ingreso, les comento algo, le guío un poco, eh, pero los martes y los jueves de 5 a 7, ¿sí? Siempre estoy. Ayer nomás tuvimos que cambiarlo, pero eh, hoy dimos clase Meet. Bien, después también se le subiremos el, el video también, ahora que me acuerdo. Quedó grabada, sí. Quedó grabada y se va a subir luego al campus. Estamos entonces. Ahora a practicar, a sentarse con la calculadora y a practicar. Bien, nos vemos todos. Nos estamos viendo el martes a las 5 de la tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.